Eso es lo que estamos padeciendo en este momento, que no se han hecho las obras desde hace mucho tiempo para darnos el agua que es vital. ¿Por qué? Porque no hay una manera de exhibirlo públicamente y que se confíe en que simplemente va a estar ahí por siempre, ¿no? Hay que decir, yo lo digo, que 12 jefes de gobierno de la Ciudad de México apoyan abiertamente a Taboada, Rosario, y se está jugando una elección para diputado federal en Peralvillo, Mancera. Así es, en uno de los distritos de la GAM. Entonces, en la Gustavo Madero. Colocar el agua es desenmascarar a la izquierda de una de las simulaciones más grandes que hace, como lo hace con medicinas y como lo hace con otras cosas. Colocar el agua es colocar un bien que según la Constitución es originario de la nación y que es un derecho que debe ser asequible, saludable, el agua, que es un servicio público que prestan los municipios, que bla, bla, bla. Y que se ha privatizado por la puerta de atrás sin decirlo y que la izquierda cobardemente calla para cuidar ese bien público que es el agua. Si tengo algún reclamo yo a Taboada es que la botellita de Iztapalapa no era la que presentó, sino una vacía. No hay agua en Iztapalapa. Y la Constitución dice que debe ser equitativa. El recurso hídrico, el agua, nos debe vertebrar y unir a los mexicanos y nos está desigualando y nos está metiendo discordia, nos está metiendo odio entre quienes tienen agua y quienes no tienen agua, entre el sur que tiene agua y el norte que no tiene agua, entre la ciudad en Iztapalapa y quien tiene agua. Esto nos debe vertebrar y no es la receta más clara la privatización. La Constitución autoriza a privatizar el agua, pero hay una privatización criminal. Las pipas, el huachicol de las pipas, y no solo de la Ciudad de México. En el lago de Pátzcuaro se la roban los aguacateros. En otras partes del país se la roban, se la roban tal cual el agua. Y eso no está bien frente a la inactividad, frente a la pasividad, frente a la levedad del gobierno de robarse, de hurtarse un agua y por lo tanto de privatizarla a la mala. Yo creo que hay otra crítica a esa política, que es el ignorar cualquier obra pública que no se inaugura a la vista de todo mundo, que no es el segundo piso que se puede ver por sus columnas, su pavimento y todo lo que va debajo, aquello que es vital, se ignora totalmente, y creo que eso es lo que estamos padeciendo en este momento, que no se han hecho las obras desde hace mucho tiempo para darnos el agua que es vital. ¿Por qué? Porque no hay una manera de exhibirlo públicamente y que se confíe en que simplemente va a estar ahí por siempre, ¿no? Yo creo que aquí quisiera hacer también un matiz. No es el mismo grupo el que ahora gobierna, el que gobernó hace 27 años, el que inició, digamos, era parte de ese mismo grupo, pero en realidad desde entonces hubo un debate sobre las dos visiones de ciudad. Yo me acuerdo muy bien porque era la secretaria de gobierno del debate entre Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD, y Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno, en donde Andrés Manuel propuso se creara ya desde aquel momento la pensión para adultos mayores. Estaba castigada la ciudad porque habíamos votado en contra del Fobaproa, nos quitaron recursos, que la ciudad pagara la deuda, no había dinero en la ciudad. Y Cuauhtémoc había hecho una campaña diciendo recuperemos, rescatemos la ciudad. Para él, como ingeniero civil, con una visión social, los temas de la ciudad, del metro, del mantenimiento, de la obra hídrica, pues eran muy importantes. Y entonces la discusión fue, es que eso no se ve. Eso no se ve y eso no da votos. En cambio, el otro sí da votos. Y Cuauhtémoc dijo, no, nosotros vamos a seguir haciendo. Nosotros inauguramos plantas potabilizadoras de agua. Sí fue una gran nota que Cuauhtémoc tomó agua de la primera de Iztapalapa, que normalmente era agua café, ¿no? Y de repente él toma delante de todos los periodistas agua de esa planta potabilizadora. Se inauguraron varias en Iztapalapa. En el Cerro de la Estrella yo inauguré. En Tláhuac inauguré para
apoyar a los 3 ejidos que proveen de alimentos a la Ciudad de México. Y se hizo el gran programa de reparación de fugas de agua que permitió rescatar una parte muy importante del agua que se perdía en la vía primaria. Después eso se canceló. Entonces sí había desde entonces 2 visiones de ciudad, 2 proyectos, que se reflejaron ahora en el gobierno federal y en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay que dar lo que se ve, ¿no? Lo que se ve, lo faraónico y los programas o los dineros que se le da a la gente. Lo que no se ve, que es el mantenimiento del metro, que es el mantenimiento de las carreteras de la ciudad, que es todo lo que tiene el plan hídrico, que este año se recortó. En este año de tanta sequía, es el presupuesto más bajo de las últimas décadas. Entonces dices, ¿por qué? Pues porque eso, entre comillas, no se ve, hasta que se ve. Hasta que se te cae el metro y tienes 26 muertos, hasta que en las carreteras tienes accidentes por todos los barrios. Hasta que no hay agua. Y hasta que no hay agua. Pero mientras tanto, la apuesta pues es, de aquí a la elección la sorteo, o doy pipas, hago lo que puedo y ya después veremos, ¿no? Que es un poco la lógica que prevalece. Entonces, sí creo que es importante distinguir y no en balde, pues, una parte importante, porque no solo estoy hablando de Mancera y de mí en carácter de jefes de gobierno que fuimos, sino del propio PRD. Una parte importante, el PRD está apoyando a Santiago Taboada. No está apoyando a Clara Brugada, a pesar de que ella es fundadora del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, sí creo que había 2 vertientes y pienso que eso que está ahora no es izquierda, que es el otro punto que yo plantearía, ¿no? La izquierda tiene una visión completamente diferente, libertaria, democrática, progresista, y no es lo que hoy nos gobierna, ¿no? Y con un enfoque de derechos, no de clientelas. Yo creo que esa es una gran diferencia de la izquierda. Es decir, el agua es un derecho social que está además consagrado en nuestra Constitución y no es una dádiva, te doy unas pipas para que siga siendo mi clientela electoral. Eso es terrible porque lucras con algo que tiene que ver con la vida, con la salud de las personas. Y es esto que dice Germán, que es esta especie de privatización salvaje, ¿no? Que ni siquiera hay una manera de ordenarla, sino que es el conseguir, como sea, pues la pipa para llenar tu tinaco, ¿no? Y hay un tema ahí que dejó sentir, y que a mí me parece un chiste, que dejó sentir ese nacionalismo de antaño, habló de recuperar Río Churubusco y Río Viaducto, la señora Clara Brugada. Habló de recuperarlos. O sea, ¿va a recuperar la originaria zona lacustre que había aquí? ¿O qué es eso? Pues hay que destruir la ciudad entera. Pues sí, entonces, digo, yo sí creo que se vio muy serio Taboada, que estas cosas pertenecen. Por cierto, hablando de jefes de gobierno y hablando de Río de Viaducto y Churubusco, esos los entubó aquel jefe de gobierno legendario, Ernesto P. Uruchurtu, en 1964. Que es la única ciudad que entubó sus ríos, ¿no? Cuando, por cierto, hablando del agua trasladaron a Tlaloc de por allá, de la Universidad de Chapingo, y lo trajeron acá al Museo de Antropología. Y cayó un aguacero en esta ciudad en 1964, por ahí si no recuerdo mal. El agua, hay que moverlo tantito. El agua tiene algo del agua tiene algo de misticismo. Chucho es muy ateo, entonces, pero tiene algo de misticismo. Entonces, por eso me gustó a mí que tome centralidad el agua. El agua es vida, el agua es purificación en un rito religioso. Positiva. Pero el agua también es castigo. En un diluvio, en un huracán. Entonces, a mí me gustó que el agua tomara la centralidad en este debate y en esta campaña. Yo creo que necesita esta ciudad una purificación y Morena necesita un castigo. No, y además creo que algo muy importante que también planteó Taboada, ya en el otro tema que se discutió, que fue el de la corrupción, pero él le habló a los trabajadores de la Ciudad de México. Yo me encuentro a muchos y me dicen, estamos súper abandonados, y entonces él planteó el tema de la basificación, que es algo que les duele muchísimo,
el tema del escalafón, que en este periodo no han tenido ningún apoyo, ninguna posibilidad de escalar, porque pues además conténtate con tu par de zapatos. Entonces le habló de manera de frente y a mí eso me gustó muchísimo porque ese es un spot, ¿no? Es decir, cuando le dijo, y les quiero decir a los trabajadores de la Ciudad de México y particularmente a los que están por honorarios, por capítulo 8 creo, que nosotros vamos a tratarlos de manera diferente. Son muy importantes, son miles de familias, es una base que tradicionalmente desde el 97 ha votado por primero el PRD y ahora por Morena. Entonces, creo que ese mensaje es muy poderoso también para un segmento muy importante de la ciudad. Se preparó, ¿no? Yo creo que se preparó muy bien, pero no se vio actuado, no se vio sobreactuado. Creo que tuvo un gran desempeño porque tenía mucho orden en lo que tenía que decir, pero también mostró espontaneidad. De pronto parece que un candidato puede estar sobreentrenado, tener muchas frases memorizadas, tener muchos elementos que andar malabareando. Yo creo que fue muy consistente con el discurso que quería decir, fue muy certero en sus ataques y también propuso cosas. Entonces yo creo que fue esa mezcla de buena preparación y buen reflejo, buen instinto, ¿no? Buen instinto. Y yo creo que fue un gran desempeño. Y desde luego algo debería aprender el INE para el debate del domingo. El formato fue muy bueno. Y yo creo que desde la manera en que estuvieron sentados, que implica una fluidez de la comunicación que yo creo que se sintió, ¿no? Incluso en términos de estos momentos teatrales de tensión que hubo en el debate. Yo creo que fue, en términos televisivos, algo que funcionó. Fue un gran programa. ¿No? O sea, todo el mundo nos quedamos a verlo, ¿no? La verdad. Frente al otro del primer presidencial que fue soporífero. Bien dirigido, ¿no? se veían las reacciones de los otros. Sí. Fue un buen programa. Y el protagonismo se lo llevan los candidatos, no los conductores. Además, muy bien, estuvieron muy bien. Moderados. O sea, de verdad. Sí, y yo creo que el punto central, que sobre todo en el tema de la corrupción, se planteó, que además pues evidentemente tiene que haber una lógica de transparencia. Esta es una ciudad en la que, por ejemplo, los segundos pisos se ocultaron sus costos y todo lo que había implicado durante años, ¿no? Por decreto del entonces jefe de gobierno y de la señora Sheinbaum, que es la que los hizo, o sea, porque pues no creas que los segundos pisos fueron una invención a partir de López Obrador. A Cuauhtémoc se los propuso Riobó y a mí también, y no quisimos, porque la prioridad era el metro, era el transporte público, no el automóvil. Y entonces César Buenrostro, que venía con Cuauhtémoc y conmigo, dijo, yo no los hago. Él, el secretario de Obras, se quedó con Andrés Manuel, y Claudia le dieron la tarea, y como buena alumna que siempre ha sido, la hizo. La secretaria de Medio Ambiente, en lugar de sembrar árboles, puso cemento por toda la ciudad. Es algo paradójico. Pero cuando se habla del tema y el punto que traía grandioso Clara, que era el del cártel inmobiliario, pues fue un golpe mortal cuando le dijo lo de Mítica y el otro reviró y dijo, pues eso lo aprobó Marcelo Ebrard. Infórmate. Entonces, sí, o sea, es muy difícil, aquí sí en la ciudad, presentarte como candidata de la continuidad cuando tenemos los problemas todos los días en el metro, cuando tenemos los problemas todo el día en el agua, cuando ya no nos dicen la verdad de por qué está contaminada la de Benito Juárez, cuando tenemos todos los días violencia, cuando ya se encontró un asesino serial, ¿no? Nos habían dicho en el debate presidencial que aquí el feminicidio se combatía todos los días y te encuentras un tipo que llevaba 20 mujeres asesinadas, ¿no? Y se les pasó de noche. Entonces todo eso, pues, no te permite ir a la ofensiva, pues, porque estás cargando con un lastre enorme que además Clara no es una gran debatiente y una gran expositora. Entonces, pues sí, ahí sí. Y yo dije, pues ojalá que los que entrenaron a Santiago entrenen a Xóchitl, creo que le haría muy bien también. No solo al INE ver el formato, sino a la candidata
Xóchitl ver ese entrenamiento que creo que fue muy bueno. Que ella dijo que no se sintió cómoda en el debate anterior, Xóchitl, que no se sintió cómoda, que no fue ella, que ¿no? Y que pues ahora va a ser ella, ¿no? Que ojalá. Que no se sintió auténtica. Que no se sintió tenía Tadei genuina, enfrente. auténtica. Ahora, también me parece que revela el hecho de que no tuvo la solidez para elegir entre las distintas opciones de sus consejeros. Ahora plantea que es un poco culpa de los consejeros, que es muy difícil lidiar entre tantos consejos que recibe una candidata. Bueno, pues esa es su chamba. Claro. Y si gana la presidencia de la República, pues tendrá el consejo de una secretaria, de un secretario, de la sociedad civil, de los empresarios, y tendrá que tomar una decisión. Claro. En ese sentido, pues creo que sí revela que no cumplió con las expectativas que se tenían para ella en el debate inicial. Tiene una segunda oportunidad y ojalá haya aprendido de lo que no se debe hacer, que se muestre con la naturalidad, con la espontaneidad que le hicieron una candidata atractiva en su momento, que sea certera en su cuestionamiento de su contrincante y sobre todo esto, ¿no? Que se muestre ella como es, que fue lo que quedó oculto en este sobreentrenamiento que tuvo para el debate. Y que fue lo que la llevó a ser la candidata, ¿no? Claro, eso fue lo que la hizo atractiva, ¿no? A mí me gusta un político que haga autocrítica la verdad, porque de repente lo colocamos en un pedestal y no podemos hacer. Entonces, a mí me gusta que Xóchitl haya hecho eso. También demasiada autocrítica luego desalienta a la gente. Lo que pasa en un partido de fútbol y la autocrítica debe salir, pero quedarse parte en el vestidor para ajustar. Y sí, hay una segunda oportunidad y sí hay que tomar en cuenta lo que pasó con el debate de la Ciudad de México. En materia de corrupción yo quiero decir algo, nada más para concluir ese tema de la Ciudad de México. Cada vez que Morena o Clara Brugada le dicen a Taboada que es del cártel inmobiliario, pues una de dos. O están acusando y confesando la ineptitud de la fiscalía para atraparlo, de la fiscal o Carnala, que no tienen pruebas. Y yo creo que pues nos dieron la razón a quienes estábamos en contra. Aquí te lo vine a decir como 2 meses antes de la señora Ernestina Godoy. Pues es una inepta, no lo atraparon, anda hasta de candidato si es que tienen pruebas. Sí, digo, pero además, Germán, eso es una tontería del tamaño del mundo decir eso delante de él. O sea, o no tienen pruebas, punto. O tienen un fiscal que se hizo un fiscal en 3 días en un instituto en media patito, y tiene un título que, pues eso es la mediocridad, eso es el gobierno de la ciudad que nos debemos acudir, esa parte de la izquierda falsa, de la ineptitud, de la caquistocracia, de un gobierno de los peores que no nos merecemos en la Ciudad de México. Pero déjame decirte algo muy importante aquí, incluso hace como 4 meses, todavía en su condición de fiscal Carnala, Ernestina Godoy, declaró que no había absolutamente nada en contra de Santiago Taboada, que no había ni una línea de investigación. Hoy, que ven que está esto muy competido y que la ciudad es posible que la pierdan, entonces ella misma, ya como candidata al Senado, ¿verdad?, declara que sí hay líneas de investigación contra Taboada en la Fiscalía. Perdón, o sea, en primer lugar ya no estás en la fiscalía, o sigues estando, o sea, o te están pasando información, tu amigo Ulises, tu brazo derecho, pero en segundo lugar, como tú dices, pues si tenían pruebas las hubieran procesado, llevan que las 2 presenten. años con el tema, ¿no? Sí, llevan 2 años con el tema. Y sacan el mapita de los funcionarios que estuvieron, pues eso no te dice nada, es decir, finalmente aquí lo que es un hecho es que es candidato y que está compitiendo y que lo está haciendo bien y que su campaña ha ido en ascenso, que la declaraba en descenso, ahí están todas las encuestas. Yo sí nada más planteo que en un empate técnico las estructuras
de movilización son muy importantes. Y aquí tienen una estructura poderosa que se maneja desde bienestar, ¿no? Que es los servidores de la nación. Entonces, esa parte, no solo hay que ganar los debates, no solo hay que tener las mejores propuestas, hay que trabajar abajo, y que creo se está haciendo, pero cuidar mucho la elección, porque el gobierno, cuando tiene esas estructuras, trae 2 o 3 puntos ya en la buchaca cuando se abren las urnas. No porque ya traigan votos, sino porque esa gente va a ir a votar por ese proyecto, ¿no?